Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más, otro video de cuarentena. Pues sí, aún seguimos en esto de cuarentena, así que mientras tanto he estado organizando algunas cartas de mis latitas. Todas tenemos alguna lata como esta que tiene un montón de cartas, ya sea de la primera generación, segunda generación. Entonces, por ejemplo, miren, yo tengo algunas cartas aquí. Tengo diferentes cartas de los sobres que he comprado. Para los chicos que me están viendo de la ciudad de Quito, por si acaso, si a alguien les interesa estas bellezas. Shaoran, ¿acaso estás dando sponsor? Sí, porque es mi video. Sí, me estoy auto-españando. Entonces todos tenemos unas cartas así en lata, cartas antiguas que antes nos servían bastante y que hoy en día, bueno, ya no son lo mismo que eran en esa época. Y por eso he traído mi top 7 de cartas trampas en el Yu-Gi-Oh! Del año del 2012 al 2013. Cartas muy buenas en esa época que ayudaron bastantes y te daban duelos. Amigos, quiero decirles que este top le pertenece a Shaoran, pero si no estás de acuerdo con este top, puedes dejar en los comentarios cuál sería tu top y qué carta pondrías en vez de las que ha puesto Shaoran. Ahora sí, ¡comencemos! Número 1. En el primer puesto está una carta que puede revivir desde el cementerio monstruos, y me estoy refiriendo a la Card of the Hunted, o como yo la conocía, llamada de los caídos. Esta carta era muy buena. Yo recuerdo cuando la utilizaba muchos decks, y en especial recuerdo un deck en especial que era el Satellar Knight. Había muchos decks que aprovechaban bastante de esta trampa. Recuerdo también una jugada que no hacían con era el Sangan. Entonces colocaban su carta boca abajo, luego la activaban y revivían a Sangan, y luego el Sangan era destruido nuevamente y se activaba el efecto. Esto es cuando encadenaban una carta como Tifón. Por ejemplo, este era el ruling que hacían en esa época. Activaban un Tifón del espacio místico o alguna carta mágica o trampa para destruir a Caldejunte que estaba seteada. Entonces, antes de que sea destruida, le encadenaban y revivían al Caballero Armagedón. Lo invocaban y luego los jugadores querían activar el efecto del Caballero Armagedón. Y es que decían que como fue invocado tendría que activarse su efecto. Entonces muchos tenían problemas con ese ruling, ya que decían que todavía no había topado el campo, entonces no podía enviar. Y otros decían que sí, como ya topó el campo tenía que resolver la cadena. Y hoy en día ya tenemos definido la regla de la Call of the Hunted o la llamada de los caídos, pero me acuerdo que en esa época había muchas discusiones en mi localidad si es que activaba o no activaba el efecto, y no solo de él, sino de otros monstruos. Y hoy en día son muy pocos los decks que utilizan esta carta trampa, y házmelo saber aquí en los comentarios, ¿tú la sigues utilizando o la guardas con cariño? Número 2. En el puesto número 2 está una carta trampa que si tú atacabas, se limpiaba el campo totalmente de tu lado. Y me refiero a Mirror Force, o Fuerza del Espejo en español. Esta carta fue siempre utilizada. Yo me acuerdo cuando llegué en el mundo de Yugi, esta carta aún seguía limitada en el año del 2012. Después ya en el año 2013, si no estoy mal, fue semi-limitada, es decir que volvió a 2. Y era una carta realmente muy fastidiosa, y es que si tú atacabas terminabas destruyendo tus monstruos. Con el pasar de los años salieron monstruos que no podían ser destruidos por efectos de cartas. Uno de los recuerdos que yo tengo es que cuando jugaba con el deck de las bestias de cristal, activaban esta trampa y me destruían todas mis bestias que había logrado invocar al campo. Pero gracias a sus efectos podía ponerles en mis zonas de magias y trampas y poder revivirlos en el siguiente turno. Pero realmente era una carta muy fastidiosa. Tú atacabas esperando que tu oponente no activara esta trampa. Algo de que también recuerdo es que muchos no atacaban a los oponentes porque tenían miedo, y muchas veces resultaba ser una carta trampa cualquiera o una carta mágica así cualquiera, solo que era para asustar al oponente. Y hoy en día nadie la juega, y bueno, son los novatos los únicos que han jugado con esta carta, ya que hoy en día tenemos trampas personales para nuestros decks, como mi trampa de los Cyber. Y hazme saber aquí en los comentarios cuál es tu experiencia con esta carta trampa. Número 3. En el puesto número 3 también está una carta que podía destruir, pero en este caso removía. Y me refiero a esta carta, Agujero Trampas y Fondo, o Threshold Bottles como la conocemos en inglés. Esta carta trampa sí que fue realmente muy fastidiosa, y de hecho a mí me dio muchos duelos. Cuando yo llegué al mundo del Yugi, esta carta estaba limitada, y recuerdo que la jugué con este deck, sí, con las bestias de cristal. Bueno, aquí ves los péndulos, pero en esa época del 2012 obviamente no salían todavía los péndulos. Pero bueno, aquí te estoy enseñando mi primer deck, y de hecho lo tengo tal y como lo tenía en esa época, con cartas comunes, super, las secretas y todo eso. Y yo recuerdo en esa época que tenía un problema con esta carta trampa, y esa era con mis bestias de cristal. Los que jugaron con las bestias de cristal y esa trampa entenderán cuál era el problema. Bueno, verán, invocaba a mi monstruo bestia de cristal Pegasus, activaba su efecto. Como es un monstruo de 1800, podía activar la carta trampa Threshold Bottles. Y aquí viene el problema, y recuerdo muchas veces que se armaban las discusiones donde yo jugaba. Si es que Pegasus o cualquier bestia de cristal de 1500 o más se colocaba en sus zonas de magias y trampas como magia continua,
o si era removida, ya que decían que primero destruye, lo envía al cementerio y luego lo remueve. Pero como nunca llegaba al cementerio, entonces se colocaba en las zonas de magias. Otros decían que si se destruye y lo remueve es parte del efecto, que no puedo reaccionar, no puedo encadenar. Y esa era una discusión que había mucho en mi localidad, si es que se podía o no se podía. Pero dejando eso de lado, era una carta realmente muy fuerte en esa época. Recuerdo que en esa época todavía había prioridad, entonces cuando se invocaba el dragón de los Lightborn, el oponente decía efecto y limpiaba tu campo, pero al menos tú la habías activado tal cual antes de eso. Y hoy en día esta carta ya no es utilizada como antes. Claro, todavía hay decks que utilizan esta carta como el deck de las Tactics, que obviamente le pertenece a ese arquetipo, pero realmente ya no son muchos decks que utilizan, porque antes eran bastante. Casi sin mentirte, la mayoría de todos los decks que en esa época que jugaban tenían que forzosamente llevar esta carta para poder salvarte de algún enemigo. Y es que antes invocábamos monstruos con mayor de 2000 puntos de ataque para intentar ganar al oponente rápido. Y cuando te activaban esa trampa daban ganas de llorar. En especial porque me costó trabajo invocar al Rainbow Dragon y para que después me lo destruyan, no me jodas. Número 4. En el puesto número 4 está una cadena, y me refiero a esta, Fiendish Chain. Realmente una carta muy fuerte en esa época, recuerdo que muchos la utilizaron. Recuerdo también que estaba semi-limitada, si no estoy mal. Por favor, háganme saberlo aquí en los comentarios. No recuerdo si estaba semi-limitada o podías jugarla a 3. Pero lo que sí recuerdo es que esta trampa era muy fastidiosa. Esta trampa seleccionaba al monstruo en el campo y negaba los efectos de ese monstruo, además de que no podía atacar. Entonces los voy a utilizar nuevamente el ejemplo de mis bestias de cristal. Yo realmente me esforzaba mucho para invocar a mi Rainbow Dragon para que mi oponente luego me active la Fiendish y luego niega sus efectos, y además de que no me deje atacar. ¡No me jodas! Y sí, Fiendish era una carta muy utilizada en esa época. Recuerdo que muchas veces uno quería activar algún efecto para lograr librarse de esas cartas del oponente, pero no te activaban Fiendish. O tú querías hacer OTK para por fin ganar a tu oponente y no te activaban Fiendish. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué más recuerdas de esta carta trampa? Si la llegaste a usar, si la jugaste. Y realmente era una carta muy fuerte. Solo imaginen esto, no poder atacar y además negado sus efectos. Antes eran muy pocas las cartas que podíamos utilizar para hacer nuestros combos. Entonces que tenga un monstruo que no podía atacar y además activar su efecto, sí que molestaba bastante. Número 5. En el puesto número 5 está una carta que te rebota. Y me refiero a esta trampa, Compulsory. Sí, esta carta trampa realmente fue muy buena y hasta el día de hoy la seguimos utilizando. Está en este puesto porque a diferencia de estas cartas, Compulsory podía ser encadenado y era una carta que no destruía. Que en esa época había muchos monstruos que si tú los destruías hacían algo. Entonces activaban esta trampa y se deshacían de algún monstruo que te molestaba. Como mi Rainbow Dragon, ¿por qué me lo jodían a cada rato? Y bueno, hasta el día de hoy esta carta sigue siendo usada. De hecho, los Altergeist utilizan mucho esta carta y realmente duele y fastidian mucho. Y de hecho te comento que de vez en cuando hay alguno que otro jugador que utiliza esta carta en su versión secreta para que le salga rápido en el deck. Y sí, es feo. Por ejemplo, hoy en día cuando yo quiero invocar a mi Cyber Dragon Nova, luego me activan este efecto y me lo alzan a la mano. Entonces ya no puede llegar mi Infinity al campo. Y con esta carta no puedo ponerte un ejemplo simple, ya que realmente lo utilizaban todos los decks para todas las estrategias, todas las jugadas. Y como las otras cartas, házmelo saber aquí en los comentarios si la llegaste a usar o te lo usaron y cuál fue tu trauma. Número 6. En el puesto número 6 está una carta que evitaba la destrucción de tus cartas. Y me refiero a esto, Camino de la Luz de Estrellas. ¿Y por qué? Bueno, te lo explico en este momento. Por estas dos cartas, esta trampa y esta magia. Hoy en día esta carta de Heavy Storm está prohibida, pero antes esa carta no estaba prohibida. Entonces tú colocabas tus 2 cartas boca abajo o tus 3 cartas boca abajo, entonces un oponente te activaba Heavy Storm y era una carta realmente muy fastidiosa. Entonces se activaba el efecto de esta trampa, y es que si 2 o más cartas en tu campo van a ser destruidas, tú puedes negarle el efecto de la destrucción de esa carta y luego invocar un dragón de polvo de estrellas de tu deck. Es decir, que invocabas un Stardust de tu extra deck al campo y ya tenías un monstruo así gratis de 2500 que podía evitar la destrucción. Entonces era una carta increíble en esa época. Como te menciono, en esa época había Heavy Storm, también la Mirror 4. Entonces eran 2 cartas que realmente te estorbaban mucho, que te molestaban mucho. Si tú atacabas te activaban Mirror 4 y se destruía todo. Si tú activabas Heavy Storm destruían todas tus cartas seteadas. Entonces si tú tenías cartas seteadas como estas boca abajo, todas se iban a la ñonga. Pero si tenías esta carta trampa te salvabas de toda esa destrucción y podías seguir jugando, además que tenías un monstruo gratis en el juego. Con esta carta yo recuerdo 2 cosas, cuando me activaban Heavy Storm o cuando yo activaba Heavy Storm. También recuerdo que esta carta no la usaban de main, sino de siding.
ya que muchas veces algunos decks no destruían más de 2 cartas, entonces uno se esperaba ver qué tenía el oponente, si tenía una Heavy Storm o una Mirror Force, dependiendo de lo que tenía en su deck y la destrucción que iba a generar, nosotros colocábamos esta carta de Side o de Main deck. Hoy en día esta carta ya no se lo utiliza como antes y eso se debe a que hoy en día te dejan negadores. Entonces dejar negadores y cartas boca abajo como estas como que ya no combina mucho. Y bien amigos, hazme saber aquí en los comentarios si utilizaste esta carta o si te la utilizaron en tu contra. Y dime si recuerdas también esa jugada con Heavy Storm, porque realmente era una jugada que se veía mucho en esa época. Amigos, antes de dar el puesto número 1, quiero dar una mención honorífica a esta carta. Solemn Judgment o Juicio Solemne. En esa época estaba limitada, hoy en día por fin ya puede estar a 3, ya que negaba magias, trampas y la convocación de monstruos. El problema es que pagabas la mitad de tus puntos de vida y si ibas perdiendo eso era contraproducente, pero eso no le quita lo bueno y lo poderoso que fue esa carta en esa época del año 2012, 2011, 2010. Realmente todo el tiempo que estuvo limitada fue muy buena. Hoy en día son pocos decks que utilizan esta carta, pero aún así sigue siendo muy fuerte. De hecho, a mí me gustaría usarla en el Cyber Dragon. Y bueno amigos, esta fue la mención honorífica. Ahora sí vamos con el puesto número 7. Número 7. Y finalmente en el puesto número 7 está una carta que realmente todos la van a recordar, ya que está actualmente prohibida. Y me refiero a... Diablo, se cayó boca abajo. Y me refiero a la carta trampa, regreso de una dimensión distinta. Recién hice un video hablando de esta carta y el abuso que tenía esta carta con los Dragon Ruler. ¿Saben? Yo tuve la oportunidad de jugar con esta trampa cuando tuve este deck. Sí, los agentes. No ha salido todavía los agentes. Están más acá adelante. Aquí están, los agentes. Y como se iban removidos los monstruos por los efectos de las agentes y de las hadas, activábamos esta trampa. Y todas las hadas que habíamos removido por el efecto de Imperium regresaban gracias a esta trampa. Y claro, esos monstruos no se quedaban por mucho tiempo, ya que los utilizábamos como materiales para hacer XYZ, para hacer sincros, o a su vez los utilizábamos para sacrificio. Y después llegaron los Dragon Ruler, abusaron de esta carta trampa. Konami no le gustó a pesar que esta carta estaba limitada y dijo no me gusta esas cosas que están haciendo con la carta trampa. Así que baneada papú. Y muchos recordarán esta carta trampa por los Dragon Ruler, pero yo la recuerdo más por los agentes. Y quién sabe, tal vez cuando los agentes regresen también pueda regresar esta carta trampa. Ya está aquí este video. Dime qué te pareció estas cartas trampas, este top mío. ¿Qué carta le pondrías en el primer lugar, en el segundo lugar y en el último lugar? De igual manera, házmelo saber aquí en los comentarios si te traje buenos recuerdos o malos recuerdos. Y bueno amigos, hasta aquí este video. Conmigo será hasta otro. ¡Sayonara!